Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana para recibir notificaciones. Creo que mi Dios me ha formado, ha creado mis manos y mi voz también. Creo que en la naturaleza hay tanta belleza que sus manos formó. Tú completas hoy mi vida, no puedo vivir sin tu amor. Tú eres mi razón de cantar, Señor, el aire que respiro, la fuerza para continuar, nada sin ti yo puedo hacer. Tú eres mi felicidad, tuyo es mi corazón, quiero servirte, mi Dios. Creo que la brisa y el viento es un abrazo que siento de mi buen Creador. Creo que el cantar de las aves y el rugir de los mares muestran su adoración. Todo el universo te alaba y yo te alabo con esta canción. Tú eres mi razón de cantar, Señor, el aire que respiro, la fuerza para continuar, nada sin ti yo puedo hacer. Tú eres mi felicidad, tuyo es mi corazón, quiero servirte, mi Dios. Eres mi razón de cantar, Señor, el aire que respiro, la fuerza para continuar, nada sin ti yo puedo hacer. Tú eres mi felicidad, tuyo es mi corazón, quiero servirte, mi Dios. Quiero servirte, mi Dios. Hay un pensamiento a la palabra de Dios en el libro de Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Oramos.
Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, protéjanos y diríjanos, Señor. Que los ángeles estén presentes y su Espíritu nos guíe. Padre, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por darnos su santa palabra, la Biblia. Gracias, Dios, por la oportunidad de presentar su palabra. Señor, pedimos su bendición sobre cada persona que recibe este mensaje. Y ahora le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Padre, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie La familia en Cristo. Y estamos trabajando con esta serie tomando en cuenta lo que se conoce como la ciencia de Dios, o la sabiduría oculta de Dios, o la revelación de Jesucristo, el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, el misterio de la redención, el misterio de la salvación, el misterio del Evangelio. Y también estamos poniendo todo en un solo paquete. Estamos trabajando con el Evangelio según Isaías. En el libro de Isaías, cuando tratamos lo que tiene que ver con el Evangelio, y el Evangelio es Cristo Jesús, estamos viendo aquellos 4 cantos que escribió el Padre Celestial en combinación con el siervo, con el Mesías, con Jesucristo. Y estamos trabajando en el segundo canto, Isaías capítulo 49, versículo 1 al 13. Y hemos visto en este segundo canto las palabras vientre y entrañas. Vimos también la palabra siervo. Hemos visto también en el versículo número 7 de Isaías 49, la palabra redentor. Y hoy tenemos que trabajar con el versículo número 2. Isaías 49, versículo 2 dice: Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Aquí aparece una interesante frase: y puso mi boca como espada aguda. Por eso, el título del tema de hoy es La espada en su boca, primera parte. Ponga cuidado porque quien está hablando en el capítulo 49, versículo 2, es el siervo, es el Mesías. Y está diciendo que Dios le puso su boca como espada aguda. Esta figura de una espada aguda en la boca, ¿qué representa? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que hay detrás de esta palabra o de esta frase, espada aguda? ¿Quién aparece en la Biblia con una espada en la boca? Cuando usted comienza a leer la Biblia, descubre algunos pasajes interesantes que tienen que ver con Jesús. Recuerde, Jesús es la simiente de la mujer. Jesús es el siervo sufriente. Jesús es el Mesías. Jesús es el enviado de Dios. Jesús es el Evangelio. Jesús es la salvación. Y ahora vamos a ver a Jesús con la espada en la boca y luego vamos a descubrir en la Biblia qué significa la espada. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 16, dice la Biblia: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. En esa descripción que aparece en el libro de Apocalipsis acerca de Jesús, capítulo 1, versículo 11 en adelante, encontremos nada más y nada menos que esta figura describiendo a Jesús. En el capítulo 2, el versículo 12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Y ahora añade: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: por tanto, arrepiéntete, dice el versículo 16, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Quién está hablando? Es Jesús. Jesús se representa a sí mismo con la espada en la boca.
En Apocalipsis capítulo 19 hay una descripción del verbo, una descripción del que al final se llama Señor de señores y Rey de reyes. Y mire qué interesante. Dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 en adelante: entonces vi el cielo abierto, dice Juan, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Decíamos, recuerde que en el capítulo 2, versículo 12, decía que aquel que escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo tiene una espada aguda de 2 filos en su boca. Y recuerde que esa espada aguda de 2 filos en su boca aparece en Isaías 49, versículo número 2. Ahora tenemos una maravillosa descripción acerca de este personaje que aparece montado en este caballo blanco. Y lo interesante de este personaje que aparece en este caballo blanco es quién es él y qué hace. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, del versículo número 11, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y mire lo que dice ahora. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Recuerde que en San Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice el versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es un título que le dan a Jesús. Y ahora dice aquí, versículo 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ponga cuidado, versículo 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y ahora dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y el versículo 21 del capítulo 19 dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Cuando leemos en la Biblia y buscamos a alguien con una espada en la boca, encontramos nada más y nada menos que a Cristo Jesús. La pregunta ahora es, ¿y qué representa esta espada en la boca? ¿Qué simboliza la espada en la boca? Cuando buscamos en la Biblia encontramos una maravillosa descripción de esta espada en la boca. Usted sabe que en el libro de Hebreos, en el capítulo número 4, versículo 12, la Biblia dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí nos detendremos por un momento. Cada día enfatizamos, cada día exhortamos, cada día pedimos, cada día rogamos, si se quiere, que usted lea la Biblia, que se llene de la Biblia, que se acerque a la Biblia, que ponga su cabeza en la Biblia y no la Biblia en su cabeza. ¿Qué significa eso? Cuando usted toma la Biblia y la pone en su cabeza, usted sirve de filtro. Usted quiere entender con su mente todo lo que la Biblia dice. Ahora, cuando usted rinde su cabeza a la Biblia, usted reconoce que usted no sabe. Usted reconoce que necesita aprender. Usted reconoce que no tiene las herramientas necesarias para entender lo que Dios está diciendo. Número 1, porque no lo conoce. Y número 2, porque no lo comprende.
Así que entender es el resultado de conocer y comprender. Entonces, como no sé, pongo mi cabeza en la Biblia y dejo que la Biblia forme en mi mente la mente de Cristo. Entonces recibo el conocimiento de la Biblia. Entonces, por la gracia de Dios, el Espíritu Santo me hace comprender la Biblia. Y por la gracia de Dios, el Espíritu Santo me transforma para entender la Biblia. Cuando conozco la Biblia, el Espíritu Santo me habilita para comprender lo que estoy leyendo. Conocer, recibo la información. Comprender, soy capaz de evaluar, de mirar y de aceptar esa información. Y número 3, comprender me lleva entonces a entender, a vivir la información que recibí. Pero todo es por la gracia de Dios. Todo es por su misericordia, su amor y su bondad. No es porque usted sea más sabio o menos sabio, más inteligente. No. Es por la gracia de Dios. Si usted permite que su cabeza se introduzca a la Biblia, usted verá las maravillas de Dios. Que la cabeza se introduzca en la Biblia significa que usted reconoce que no sabe. Que la cabeza se introduzca en la Biblia significa que usted quiere que la Biblia le forme en su mente la mente de Cristo. Que su cabeza se deposite en la Biblia significa que usted reconoce que vive en la carne y necesita aprender a vivir en el Espíritu. Jesucristo dijo, y veremos en un momento, que sus palabras son espíritu y son vida. Una mente carnal no puede entender las cosas espirituales. Es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 7. Por eso, para los muy sabios, la Biblia es locura. Pero lo interesante de todo es que es una locura porque viven en la carne y no entienden las cosas del Espíritu. De allí la importancia de todo lo que tenemos que estudiar en la persona de Cristo. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 17, nos da una declaración interesante. Ya vimos que la Biblia llama a las Sagradas Escrituras, la llama espada. Dice una espada de 2 filos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Una espada que te penetra, una espada que te parte por la mitad. Y discierne las intenciones que tienes, te corta, dice el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, mire qué interesante se pone esto de la espada. En el libro de Efesios, en el capítulo 6, el versículo número 17, Efesios capítulo 6, versículo 17, mire quién está detrás de todo esto. Efesios 6, 17, dice la Biblia, y tomad el yelmo de la salvación, y añade, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 nos dice que la Biblia es una espada, es como una espada. Y ahora Efesios 6:17 nos dice que esa espada, la Biblia, que las Sagradas Escrituras, es la espada del Espíritu y es la palabra de Dios. Estamos tratando no con lo que escribió Juan, Pedro, no. Estamos tratando con Dios. Dios a través del Espíritu inspiró a Moisés. Dios a través del Espíritu inspiró a Isaías, inspiró a todos los escritores de la Biblia. En primera fase, entonces, la Biblia parte y sale de Dios. La palabra es de Dios. La palabra de Dios a través de las palabras humanas. Pero quien está en el centro, en el fondo y detrás de todo es el mismo Dios. Por eso, este sencillo libro o pequeño libro, como usted le quiera llamar, llamado la Biblia en la tierra, es lo más poderoso que existe porque tiene el germen, tiene el contenido, tiene el poder del Dios Todopoderoso y Creador. Por eso dice la Biblia que ella permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová, el Dios nuestro, permanece para siempre. Los imperios se levantan y caen. Las generaciones aparecen y desaparecen, pero la palabra de Dios permanece. Si hay un tiempo aprovechado en la tierra, es el tiempo que usted dedica a leer la Biblia y a orar. Es un tiempo que permanece por la eternidad, porque alcanzar la salvación y la vida eterna por la Biblia,
a través de la Biblia, conociendo a Jesucristo, le hace a usted recibir la salvación y la vida eterna que es Cristo Jesús, y la salvación que es Cristo Jesús, y conoce el Evangelio que es Cristo Jesús. Todo gira en torno al Señor Cristo Jesús. De manera que, número 1, la palabra de Dios es como una espada de 2 filos. Número 2, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 19 en adelante, mire qué interesante relación hay con la palabra y el Espíritu Santo. 1 de Pedro capítulo 1, vamos a leer primero los versículos 10 y 12 de 1 de Pedro. 1 de Pedro capítulo 1, versículos 10 al 12. Pienso que esa cita la leímos ayer, pero mire qué hermosura hay envuelta entre la palabra, los profetas que escriben en la Santa Biblia y nuestra experiencia. Y ahí hasta se involucran a los ángeles. 1 de Pedro 1, 10 al 12. Dice el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Dónde escribieron los profetas? En el Antiguo Testamento. Dice el versículo número 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Nos está diciendo que esos profetas indagaron, escudriñaron, investigaron. ¿Quién le daba la revelación? El Dios Todopoderoso. ¿Qué hicieron con esa revelación? La registraron. 4 profetas mayores, 12 profetas menores y otros profetas que no escribieron, pero son profetas. Dice el versículo 12, a estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Llama la atención cómo la misma Biblia va describiendo el conocimiento de su contenido. La misma Biblia nos dice, la palabra de Dios es como una espada de 2 filos. La Biblia nos dice, la palabra de Dios se conoce como la espada del Espíritu. La Biblia nos dice que los profetas indagaron, investigaron y nos hablaron del Evangelio. ¿Dónde escribieron los profetas? En la Biblia. Pero mire ahora usted qué cosa linda, siguiendo esa misma línea de pensamiento. En 2 de Pedro, capítulo 1, mire lo que dice la palabra de Dios. Mire qué pensamiento más hermoso. 2 de Pedro, capítulo 1, la palabra de Dios nos dice a partir del versículo número 19, mire lo que dice y cómo describe la importancia de esta declaración. Dice el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura. Si es la palabra profética, entonces la escribieron los profetas. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Llama la atención que en el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Se compara la Biblia con una lámpara. Se compara con la luz. Y aquí dice este versículo, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y sigue diciendo Pedro, entendiendo primero esto, que la profecía de la Escritura no es, dice, de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Número 1, en la Biblia es la espada del Espíritu. Número 2, los profetas indagaron, investigaron y averiguaron. Número 3, quien inspiró a los profetas fue el Espíritu Santo. Inspiró a los profetas a escribir, a darle forma a la Biblia, porque la Biblia es la espada del Espíritu.
Es una belleza ver cómo todo se relaciona y cómo todo es parte de un todo. Es una belleza ver cómo Dios está involucrado y envuelto en la palabra de Dios. Cómo Dios nos presenta la Biblia para darse a conocer. Recuerde, la Biblia es la historia de Dios con los hombres, no es la historia de los hombres con Dios. ¿Por qué es así? Porque Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el versículo 26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios es primero que todo. El hombre apareció después por la voluntad de Dios y toda la creación apareció después por el poder de la palabra de Dios. De la nada Dios creó todo lo que se ve. Y yo digo, bendito sea el nombre de Dios. San Juan capítulo 5, versículo 39. Recuerde, estamos trabajando con la serie La familia en Cristo. Y hoy estamos hablando del título La espada en su boca, primera parte. ¿La espada en la boca de quién? En la boca del siervo en Isaías 49:2 y en la boca de Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Y estamos comparando cómo esa palabra, esa espada en la boca de Jesús, significa la palabra de Dios. Veamos ahora entonces San Juan 5, versículo 39. Recuerde que estamos buscando el significado y el sentido de esa espada que está en la boca de Jesús y ya sabemos que es la palabra de Dios. San Juan capítulo 5, versículo 39, el Señor Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Cristo está diciendo, en la Biblia, en la palabra de Dios, está el contenido, está la revelación, están las palabras, el conocimiento de mi persona. Vayan a la Biblia. De modo que lo que aparece en la boca de Jesús como una espada es su palabra. Y en buen lugar aparece porque usamos la boca para hablar. Nuestras palabras dicen lo que nosotros somos. Tarde que temprano por nuestras palabras nos juzgarán. O seremos absueltos o seremos condenados. La palabra sale de nuestra boca. De la boca de Cristo sale la palabra de Dios. Y cosas maravillosas tendremos que ver en esta parte de esta serie, La familia en Cristo. En San Lucas capítulo 24, aquellos 2 discípulos iban para Emaús, justamente ese domingo de la resurrección de Jesús, y después de un diálogo muy largo y extenso, cuando iban por el camino, antes de llegar a la casa, ellos se detuvieron para escuchar una explicación de Jesús. Recuerde, Jesús resucita ese domingo por la mañana, y ellos quedan sorprendidos cuando oyen que las mujeres dicen que fueron a la tumba y la piedra había sido corrida, había sido movida. Entraron y vieron todos los lienzos bien acomodadito y arreglado. 2 ángeles se aparecen y le preguntan, ¿por qué ustedes buscan entre los muertos al que vive? Y entonces los ángeles les recuerdan que él les había dicho, les había explicado que él iba a pasar todo lo que le pasó, pero que resucitaría al tercer día. Las damas, sorprendidas, vienen y corren y le cuentan a los apóstoles. Pedro y Juan corren a la tumba y ven que es así. Y esa tarde estos 2 discípulos vienen desde Jerusalén y van para Emaús. Y en el camino Cristo se le acerca. Lea esto en San Lucas capítulo 24. Y cuando se le acerca le pregunta, ¿de qué hablan ustedes? Estamos hablando de Jesús Nazaret. Pero ven acá, tú eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado aquí. ¿Y qué es lo que ha pasado? Le pregunta Jesús. Curiosamente, están hablando de Jesús, son discípulos de Jesús, ahora se les acerca Jesús y no conocen a Jesús. Y después de expresar todo lo que acabamos de decir, y ellos dicen, pero nosotros esperábamos, nosotros creíamos. Y entonces Jesús le llama insensatos, insensatos y tardo de corazón. Capítulo 24, versículo 27 de San Lucas. Y comenzando desde Moisés, dice, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El mismo Jesús
les recuerda a estos dos que están yendo para Emaús lo que la Biblia dice de él. Nosotros necesitamos también comprender y entender lo que la Biblia dice de Jesús y qué dice Jesús a través de su palabra. Si usted se llama cristiano y no sabe lo que dice la Biblia acerca de Jesús y no conoce a Jesús, usted no me puede decir a mí que ama a Jesús, porque usted no puede amar a quien no conoce. Para amar a alguien hay que conocerle. Es imprescindible conocer a la persona, y es bueno que usted sepa y entienda que un supuesto amor sin ese conocimiento no es amor, se llama infatuación. La infatuación es la falsificación satánica del amor. Por eso tanta gente fracasa en el noviazgo, en el matrimonio y en muchísimas cosas porque creen que el amor acaba. De hecho, hasta se ha cantado eso, el amor acaba. ¿Y qué relajo es este? ¿Cómo que el amor acaba? ¿Cuándo va a acabar Dios? ¿Cuándo va a acabar Dios? La Biblia dice, 1 Juan capítulo 4, versículo 8, Dios es amor. El amor pasional acaba, el amor eros acaba, el amor entre amigos, estorge acaba, el amor entre la misma familia, se matan unos con otros, amor fileo, acaba, pero el amor ágape, el amor de Dios, jamás acaba, porque Dios es para siempre. Y si usted se llama cristiano, se supone, se espera, se entiende que usted conoce a Cristo. Y si usted conoce a Cristo, entonces usted aprende a amarlo, porque mientras más usted lo conoce, mientras más estudia de Cristo, mientras más comprende a Cristo, entonces usted más ama a Cristo. Mientras más conoce a Dios, más ama a Dios. Porque su pequeñito cerebro, al descubrir la grandeza, la belleza, la maravilla de Dios, ese pequeñito cerebro, al llenarse de toda esa luz, entonces entiende, comprende, conoce que no hay nada más hermoso que conocer a Dios, que caminar con Él, que servirle a Él. Oiga, los años de vida que nos dan en este mundo, dice el Salmo 90, dice Moisés, 70, lo más robusto 80. Bueno, pues está bien, le voy a dar el doble, le voy a dar 160 años. ¿Qué son 160 años en este mundo de pecado y de maldad? En cambio, se nos ofrece aquí conocer y aprender y entender la vida eterna. ¿Quién es esa vida eterna? Cristo Jesús. Primera de Juan capítulo 5, versículo 10 al 12. ¿Quién es la salvación? Cristo Jesús. San Juan capítulo 17, versículo 3. Vinimos a este mundo, nacimos en este mundo, amigo, amiga, no para acumular tonterías y basura que se van a quemar, no. O tonterías que vamos a dejar cuando nos muramos, no, no, no. Vinimos a este mundo, estamos en esta tierra para conocer, para comprender, para entender a Dios. Y cuando ya salgamos de este mundo y de esta prisión, porque esto es una cárcel tan curiosa, que es una cárcel de demonios y de pecadores. Mire qué basurero es este. Y a este basurero Jesucristo vino y se hizo hombre. Y en este basurero echó el pleito del conflicto cósmico. Y en este basurero Cristo Jesús logró vencer. Y ahora de este basurero le saca a usted y me saca a mí para la patria celestial, la gloria de Dios. Bendito sea su nombre. Y todo esto está en la palabra de Dios. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Que no lo entiendo. Lea la Biblia. Léala y deje que el Espíritu le forme en su mente, la mente de Cristo, con la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. San Lucas capítulo 24, versículo 44, Cristo termina diciendo, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús mismo repitiendo el valor, la autoridad de la palabra de Dios. Su cerebro es una computadora. Yo no dije que su cerebro es como. No. Dije su cerebro es una computadora. Escuche con cuidado. Las computadoras necesitan un programador. Usted lo único que puede hacer es escoger quién lo va a programar. Y usted dirá, yo no quiero que a mí nadie me programe. Pues ya yo sé quién lo está programando. Número 1, o usted escoge que lo programe Dios,
o usted decide que lo programe el diablo. Usted no se programa a usted mismo. Tan serio es esto que escuche lo que dice en el libro de Proverbios. Póngale cuidado a la cosa. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Escúcheme por favor. ¿Quién usted quiere que le programe la mente? ¿Quién es su programador? Lo interesante es que dependiendo de quién sea el programador, es el estilo de vida que usted vive. No me venga con el cuento que usted es cristiano. Satanás era un querubín con 4 alas y estaba en la presencia de Dios y se hizo diablo. Un querubín hecho diablo en la presencia de Dios. Tenga cuidado, no sea parapete, ni se esconda detrás de que yo soy cristiano. Tenga cuidado, compadre, que la maldad es peor la maldad es peor que el diablo y peor que el pecado. ¿Qué significa eso? Lea la Biblia. Capítulo 4, versículo 23, Proverbio, dice aquí el Señor. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, porque de ella mana la vida. Guarda tu mente. Y ahora mira lo que dice Dios. Proverbios capítulo 23, versículo 26. Es Dios que dice estas palabras. Y si Dios la dice, algo nos quiere decir. Proverbios capítulo 23, versículo 26. Dice Dios. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Yo le pregunto, si Dios está diciendo, dame, hijo mío, tu corazón, dame, hijo mío, tu mente, ¿qué significa eso? Que no la tiene. Porque si ya la tuviera, no se la pide. Como en Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Jesús le está diciendo a la Odisea, déjame entrar. ¿Qué significa la Odisea, déjame entrar? Que lo dejó afuera. Porque es una cosa clara y que no necesita mucha ciencia. Si usted está afuera y está tocando es porque lo dejaron afuera. Déjame entrar. Y ahora Dios le dice, dame tu corazón, dame tu mente. ¿Qué significa esto? No la tengo. Dame tu mente. Cuando tenga tiempo, lea Salmo capítulo 51, versículo 5. Dice David que es pecador porque fue formado con papá y mamá pecadora. Capítulo 58, versículo 3, desde la matriz de mi madre soy un pecador. Entonces, si Dios le dice, dame tu mente y miren tus ojos por mis caminos, significa, número 1, que tu mente no está en las manos de Dios. Y número 2, que no estás caminando en los caminos de Dios. Por eso, usted tiene que tomar una decisión. ¿Quién es el programador que usted quiere? O lo programa el malo, o lo programa Dios. Ahora, ¿cómo usted sabe quién lo está programando? Mire su vida, mire su estilo de vida, mire su forma de ser, mire su manera de ser, su idiosincrasia. Mire quién es usted. Jesús dijo, por sus frutos lo conoceréis. Entonces, esté a punto, compadre. Esté claro en esto. Esto no es un juego. Esto no es jugar. Esto es la verdadera vida. Este es el sentido de la vida, mi hermano. Por eso el Señor Jesús decía que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de Él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Muy bien. Veamos rapidito el testimonio de Jesús. A mí me apasiona este estudio porque, número 1, se trata de mi Señor Jesús. Y número 2, se trata de la palabra de Dios. Y número 3, envuelve al Padre y al Espíritu Santo. Espero en el Señor que el Espíritu de Dios le ilumine a usted para amar la Biblia, para amar a Jesús. Porque si usted no conoce la Biblia, entonces no va a conocer a Jesús. Si no estudia la Biblia, no lo va a conocer. Necesitamos de la Biblia para conocer a Jesús y para experimentar esa maravillosa para tener esa maravillosa experiencia con el Señor. San Juan capítulo 5, versículo 45 al 47. Sigamos con Jesús, sigamos hablando con Jesús y en algún momento, sea hoy o sea otro día, en algún momento vamos a ser un poquito más profundo. Ponga cuidado. San Juan capítulo número 5, versículo 45 al 47. Recuerde siempre que estamos trabajando con el método bíblico, gramático, descriptivo.
Nehemías capítulo 8, versículo 8. Está ahí el pasaje clave para este método. Bíblico, estamos estudiando solo la Biblia. Gramático, estamos tomando en cuenta el valor de las palabras. Por eso estamos trabajando en Isaías capítulo 49, versículo 2, que aparece la frase en su boca, una espada en su boca como una espada. ¿Qué significa eso? Esa espada representa la palabra de Dios. Y ya hemos visto, número 1, que esa espada en la boca de Jesús se repite en el libro de Apocalipsis y que esa espada representa la palabra de Dios, que es como toda espada de dos filos, y que esa espada, la palabra de Dios, es la espada del Espíritu, Efesios capítulo 6, versículo 17. En otras palabras, está envuelto en esto, está envuelto Jesús, está envuelto el Padre y está envuelto también el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Y llama la atención cómo esta última frase, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, aparece que los profetas hablaron y escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, soplados por el Espíritu Santo, habilitados por el Espíritu Santo, imbuidos y llenos del Espíritu Santo, guiados y dirigidos por el Espíritu Santo, preparados, capacitados, habilitados por el Espíritu Santo. Por eso es tan importante la Biblia y no hay diablo, ni demonio, ni hombre, ni mujer, nadie ha podido destruir la Biblia. Y me gusta cuando Dios dice en el libro de Isaías, dice que mi palabra hará todo aquello para lo cual yo la envié. En todas las generaciones hubo personas que recibieron la palabra de Dios y alcanzaron salvación y vida eterna. Y es la oportunidad que usted tiene también, aceptar la palabra de Dios, aceptar lo que Dios nos dice a través de su palabra, aceptar lo que Cristo explica a través de su palabra. Miren las palabras de Jesús, qué hermosa, en San Juan capítulo 5, versículo 45 y hasta el 47. Dice el 45, dice Jesús: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Ponga cuidado ahora. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Y dice el versículo 47, de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Jesús nos está poniendo muy en claro el valor y la importancia de la palabra de Dios. En el capítulo 6 de San Juan, versículo 63, dice el Señor Jesús: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y ahora añade: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. De manera que cuando usted conoce la palabra de Dios, cuando usted conoce a Dios, entra a un mundo distinto, a un mundo nuevo. Cuando Cristo habló con la mujer samaritana, le puso bien en claro en San Juan capítulo 4, versículo 23, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si usted no está estudiando la Biblia, si usted no se está llenando de la Biblia, si usted no se sumerge en la Biblia, si usted no está envuelto en la Biblia, ¿cómo es la adoración que usted está haciendo? Porque a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Me llama la atención cuando San Juan dice, capítulo 17, versículo 17, lo siguiente. Mire qué cosa linda. Dice Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo usted me dice a mí que está siendo santificado si no estudia la Biblia? ¿Cómo me está diciendo a mí que vive en el Espíritu si usted no estudia la Biblia? No importa quién usted sea o el rango que tenga o el título que ostente, no importa quién sea usted. Si usted no se está llenando de la Biblia, amigo mío, amiga mía, usted está en un problema serio. Si usted no está llenando su vida con la Biblia, la palabra de Dios, la espada que aparece en la boca de Jesucristo. Por eso Él dice que sus palabras son espíritu y son vida. Ahora, mire lo que dice Juan en el capítulo número 8. Recuerde que estamos tratando el testimonio de Jesús.
lo más sencillo posible porque hay tanto y tanto y tanto y tanto como usted no se puede imaginar. San Juan capítulo 8, versículo 31 y versículo 32. Dice Jesús, oiga qué cosa linda. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y dice Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amigo, amiga, hermano, hermana, ya es tiempo de ajustar mejor nuestro horario. Necesitamos sentarnos y tomar una agenda o una libreta o donde se pueda escribir, o su computadora, su iPad, su teléfono, donde usted puede escribir. Siéntese, por favor. Dios le da 24 horas al día. Al grande, al pequeño, al blanco, al negro, al rico, al pobre, a todo el mundo le da solo 24 horas. Ahora, todo depende qué uso le da usted a esas horas. Saque más tiempo para Dios. Tome más tiempo para su palabra. Tome más tiempo para la oración. Les repito, no hay nada más glorioso y maravilloso que conocer a Dios a través de su libro. Por la eternidad estaremos estudiando a Dios. ¿Por qué no empezamos ahora? El Señor Jesús en el capítulo 12, versículo 47 y 48 del Evangelio según San Juan, mire lo que dice. Recuerde que hoy es el tema 1 de la espada en su boca. ¿Qué significa eso? Que hay mucho más que viene detrás de todo esto, porque no hay nada más hermoso que conocer a Jesús. Cuando Cristo se reunía con sus discípulos, siempre decía, escrito está. Siempre hablaba de escrito está, de la palabra de Dios. Siempre, siempre, siempre. Y veremos dentro de esta sección de la familia en Cristo, vamos a ver una sección hermosa que tiene que ver con la palabra en la vida de Cristo, en su vida moral, en su ministerio personal, pero también en sus debates públicos. Vamos a ver a Cristo con la espada en la mano, peleando con la espada en la mano, poniendo las cosas bien en claro. Peleando contra el demonio con la espada en la mano. En su ministerio, la espada en la mano. Y en los debates públicos, la espada en la mano. Siempre enfocado en la palabra de Dios. Siempre ubicado en la palabra de Dios. Imagine usted la sabiduría infinita. Oh Dios, enfocarse solo en la palabra de Dios. El conocedor de todos los misterios y de todos los secretos del universo. Reducir y resumir todo su ser a la palabra de Dios. Bendito sea Jesús. Bendito sea el Señor. San Juan capítulo 12, versículo 47, versículo 48, dice Jesús, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ponga cuidado. Dice el 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, y dice, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ay, mamá, la misma palabra que Jesús te envía, esa misma palabra es la que te hará juicio. Todo esto que usted está oyendo no es palabra del pastor fulano de tal, es palabra de Dios. Por eso, cuando voy a cualquier lugar del mundo a predicar, no voy ni con miedo ni con temor. No voy tranquilo y feliz, porque yo no vine a predicarme a mí mismo. Yo vine a presentar la palabra de Dios. Y la gente o la recibe o la rechaza. La recibe, alcanza la salvación y la vida eterna. La rechaza, se lo lleva el diablo. Esos son sus problemas. Tanto a oración, ayuno, ruego y clamor a Dios para que tome nuestra vida y la convierta en una bendición. Y usted la trata con indiferencia y que a mí no me importa. Pues esos son sus problemas, compadre. Dios no obliga a nadie a salvarse. Y si usted quiere. Y aquí le estamos presentando la palabra, no como una fruta podrida que hay que salir corriendo porque se va a dañar. Usted se equivocó. No es la Biblia que queda honrada porque usted se arrepintió. Usted se equivocó. ¿Es usted el honrado porque recibió la palabra de Dios? ¿Qué recibe Dios cuando usted se salva? Nada. ¿Se hace más grande Dios? No. ¿Más rico? No. ¿Tiene algo nuevo? No tiene nada nuevo, compadre. Es usted que se bendice y recibe toda la bendición. Pero el cerebro está tan dañado, está tan acabado, el mal programador. Cuando Adán y Eva pecaron, escuche este pequeño chisme,
Cuando Adán y Eva pecaron, apareció la palabra miedo. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y aquí viene la pregunta de Dios a Adán, que mucha gente pasa por alto. Y esta pregunta es la pregunta de las preguntas, la más importante pregunta para un ser humano. La pregunta de Dios fue, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Hay muchas implicaciones en esa sola pregunta. ¿Quién te enseñó? Porque se supone, se espera, se entiende, se sabe que el único maestro que debe existir en el universo es Dios. Pero apareció otro maestro nuevo. Y ese es el problema que usted tiene que entender. Si su mente no está conectada con la Biblia, si su mente no está llena de la Biblia, usted está siendo engañado por el otro maestro. Y leímos ayer en 1 Juan 5:19, y sabemos que somos de Dios. Sabemos. Y añade, y el mundo entero está bajo el maligno. Póngase claro, compadre. No es cuestión de religión, es cuestión de relación. No me venga con el cuento, yo me relaciono con Dios. Mire, si usted no está lleno de la Biblia, tenga cuidado que lo están engañando. Mire el modelo y el ejemplo en Cristo Jesús. Jesús es nuestro modelo y nuestro ejemplo. No nos engañemos. San Juan capítulo 14, versículo 24. Esto sucede que cuando se pone más bueno, el tiempo se acaba. Y eso es bueno, porque si el tiempo se acaba, entonces tenemos que prepararnos para la siguiente entrega. San Juan capítulo 14, versículo 24. Oiga, qué cosa linda. Recuerde que estamos leyendo así someramente algo del testimonio de Jesús. San Juan capítulo 14, versículo 24 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea que esto se pone más interesante. Número 1, Cristo dice que la palabra que Él está hablando no es de Él, que es del Padre. Así que si la palabra que Él está hablando es del Padre, entonces la cosa se complica más. ¿Por qué se complica más? Número 1, cuando usted la rechaza, está rechazando a Dios. Y número 2, cuando usted la rechaza, entonces, ¿cómo le puede Dios ayudar? Si usted lo rechazó. ¿Cómo le puede ir bien? Y otra cosa, nunca el pecado es más peligroso que cuando triunfa. Hay gente que porque han ganado dinero, o se han graduado con reconocimiento, o cualquier logro humano, cuando usted tiene un logro humano que lo separa de Dios, es una trampa. Es una trampa. Si a usted le está yendo bien y ya no ora, ya no lee la Biblia, ya no le interesan las cosas de Dios, a usted lo atraparon, compadre. Si Satanás le ofreció al mismo Jesucristo, le ofreció los bienes de este mundo y Cristo tuvo que plantarse con así está escrito o escrito está, a usted lo están engañando, compadre. Lo están engañando. No se deje relajar. Los éxitos y los logros humanos que te separan de Dios son una trampa. Son una trampa. Te lo digo otra vez, son una trampa. Porque te van a dar aquí con lo que tienes, te va a quemar con el diablo y con los demonios, o te va a quedar aquí y te pierde para siempre. No te dejes relajar, no te dejes engañar. Vamos a aterrizar con San Juan capítulo número 15, versículo 7, y aquí nos quedaremos para la siguiente entrega. Mire lo que dice el versículo 7 del capítulo 15, y lo dice Jesús. Dice Jesús, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, añade el Señor Jesús, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué significa permanecer en Cristo? ¿Qué significa permanecer en la palabra de Cristo? Vamos a ilustrarlo de una manera bien sencilla. En un árbol que tiene ramas, todas las ramas dependen en su futuro y en su vida de estar conectadas al tronco. La conexión de la rama al tronco es lo que significa permanecer. Si la rama está conectada al tronco, aferrada, agarrada del tronco, entonces, número 1, el tronco la sostiene, no se cae. Número 2, el tronco la alimenta.
Por eso la rama crece, florece, se desarrolla. Número 1, nacen hojas. Número 2, nacen las flores. Viene el asunto de la polinización, producen frutos. La vida es una belleza porque la rama está conectada al tronco. Ahora, corte la rama y usted verá lo que va a pasar. Hay lugares donde las plantas son tan fructíferas que tristemente hay que podarlas. He visto lugares donde hay matas de aguacates, matas de mango, que tienen tanto fruto, pero tanto fruto, que amenazan con desgajarse, con desbaratar las ramas. Y entonces los agricultores tienen que cortar y podar y dejar que todo ese fruto se pierda para salvar la cosecha, porque de lo contrario, ¡fua!, se daña la plantita y se daña todo. Cuando se rompe la rama y se despega del tronco, el fruto se va para la nada, se destruye. Las flores se destruyen, las hojas se secan y hasta la misma rama se muere. ¿Cuándo fue que te desconectaste del tronco? No sigas fingiendo un cristianismo que tú sabes que no tienes. Si no está estudiando la Biblia, si no está orando, ¿quién sabe dónde se fue tu cristianismo? Por favor, volvamos a la palabra de Dios. En estos días difíciles, en estos días de tristeza, he orado a Dios con todo mi corazón y Dios lo sabe. Y le he pedido a Dios y le he rogado a Dios que cada persona en esta tristeza, en esta experiencia triste y dolorosa, que cada persona que tenga que encararse con la muerte, antes de que la muerte llegue, haya tenido la bendición de entregarse a Cristo Jesús, para que su muerte sea una victoria y no una derrota. Pero también le he pedido a Dios que toda esta situación se convierta solamente en una disciplina. Oye, qué cosa linda dice la Biblia. A veces somos raros, somos extraños, y Dios nos llama con amor y todo lo demás y no hacemos caso. No hacemos caso. Pero Dios es tan misericordioso que hasta las cosas raras que ocurren, pues como es Dios, como decía José en Génesis 50:20, que lo que los hermanos de José habían hecho para mal, Dios le dio la vuelta y lo convirtió para bien. Job no entendía eso, como el diablo estaba detrás de las cosas para hacerle daño y pensaba que era Dios. Pero Dios tomó la experiencia de Job y nos enseñó a nosotros. Todo el mal que ocurre en este mundo, Dios busca la forma de enfrentarlo y hacer que gire y que de alguna manera nos beneficie o de alguna manera nos ayude. Por eso en el Salmo 32 hay una frase hermosa que quisiera compartir con usted para terminar. Escuche, por favor. Dice el Salmo 32, el versículo número 8 en adelante, dice Dios: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y ahora dice: muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento. Y ahí hay muchísimas historias de personas que fueron reacios, que rechazaron la palabra de Dios, que rechazaron a Dios, que rechazaron a Jesús, que rechazaron hasta con maldiciones y blasfemias. Y cómo Dios en su misericordia, cuando cayeron en su desgracia, en su tragedia, no los abandonó. En medio de su desgracia y su tragedia, cómo Dios extendió su mano de misericordia. La niña llegaba todos los sábados a la iglesia llorando. Una niña como de 14 o 15 años. Y yo le preguntaba: ¿y qué es lo que te pasa? Y llorando me decía: mi hermano, en esa casa era la única que venía a la iglesia. La única que venía a la iglesia. No había sido bautizada y seguíamos estudiando la Biblia con la niña y a ella le encantaba estar en la iglesia, la sociedad de jóvenes, etcétera, etcétera. Y siempre venía y lloraba y decía: mira, yo voy a ir un día a tu casa a hablar con tu hermano.
No, pastor, no, porque entonces, si usted va y se arma un problema, él va a convencer a mi mamá y mi papá y no me van a dejar venir a la iglesia. Yo lo sufro, pastor, no se preocupe. No importa, Jesucristo pasó más que yo. Y eso cada sábado me daba dolor y pena con esta niña. Pero un día vino la chiquita llorando diferente. Le dije, bueno, ¿y ahora qué es lo que te pasa? Tu llanto es diferente a los llantos que ha tenido el resto del tiempo. Y viene y me mira y me abraza y empieza a llorar. Digo, ¿qué te pasa, bebé? Mi hermano. Digo, ¿qué le pasó a tu hermano? Está enfermo. Digo, bueno, si está enfermo, oramos y Dios lo puede sanar. ¿Lo llevaron al médico? Sí. ¿Le hicieron análisis? Sí. Bueno, pues ya tienen por lo menos lo que es. Ahora que le apliquen la medicina. Y dice la chiquitina, no, que no hay medicina. ¿Cómo que no hay medicina? Me dice, no. ¿Y qué es lo que tiene? Y me dice la niña, el SIDA. Digo, ¿qué? Compadre, cuando el SIDA empezó, nadie sabía nada. Estábamos todos al garete. Cuando decían SIDA, compadre, todo el mundo salía espantado. Que la gente estaba loca. Y no era para menos, compadre. Y digo, ahora sí se armó. Y entonces me mira la niña con la carita llena de lágrimas y me dice, y yo le quiero pedir un favor, pastor. Digo, ¿cómo no, mi hija? Dime. Yo quiero que usted venga y hable con mi hermano. Ay, mamá, cuando dijo eso, yo dije, Dice, sí, yo quiero que usted venga a la casa porque mire, lo tienen en un rincón y nadie se le acerca. Y entonces nadie le habla nada, ella está caliente, pero caliente, pastor, y se va secando. Está tan flaco. Y usted lo ve que llora. Y ya los médicos le dijeron que no hay nada que hacer, que no hay ningún tratamiento, que no hay nada que se pueda hacer. Y yo quiero que usted venga y hable con él. Ya yo le pregunté que si quería que usted fuera y hablara con él. Y yo miro a la chiquitina, compadre, y me asusté. Y digo, ay, mi madrecita. Digo, no, pero espérate, yo tengo que ir. Y entonces le digo, el sábado en la tarde, ¿podemos ir el sábado en la tarde? Sí, cuando usted quiera. Ok, pues el sábado en la tarde vamos. Cuando esta muchacha se va feliz, entonces el lío lo tenía yo en la cabeza. Ay, mi madre decía, y ahora, porque estamos llegando del SIDA, de que se te pega en el aire. Que si tú respiras el aire de lo que tiene en SIDA, te fastidiaste. Que si te acercas, te embromaste. ¿Se imaginan de que un pastor con SIDA? Ay, mamacita linda. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Pero ¿y cómo le digo que no? Y la cabeza se me hizo un lío. Y fui y me arrodillé y digo, Señor, yo no soy ni mejor ni peor que nadie. Pero usted me llamó a esta cuestión del ministerio. Acuérdese que yo no fui que vine, fue usted que me llamó. Y yo no quería ser pastor, yo quería ser un médico. Así que si usted me metió en este lío, yo voy a ir. Pero por favor venga conmigo. Qué cosa linda. Llegamos a la casa. La ciudad se llama Santiago, para ponerle nombre y apellido al asunto. No voy a decir el sector no voy a decir el sector. Llegamos a la casa. Me llevé uno de los ancianos. Cosa linda, mamá. Uno de los ancianos. Y cuando entramos a la casa, viene la niña y me saluda. Oh, pastor, llegó. Digo, sí, llegamos. Y entramos a la casa y cuando llegamos a la casa, había una sala grande y en un rincón, en un lado de la sala, cerca de la salida, ahí estaba todo el mundo sentado y qué sé yo qué. Y del otro lado de la sala, en un extremo, allí estaba el infeliz, sentado en una silla con la cabeza para abajo. El que se burlaba, el que maltrataba a la muchachita, el que le hacía la vida imposible, el que decía que Dios no existía, el que se iba a vivir con mujeres por donde quiera, que tenía una colección de mujeres y iba haciendo cuántas mujeres había tenido en la vida. El sinvergüenza, el abusador, el pecador, allá estaba. Como usted y como yo que somos pecadores. Y entonces aquí estaba la familia. Cuando yo llego, que veo que todo el mundo está aquí y el pobre infeliz allá, viene el papá y me saludan, gracias pastor por venir, la verdad que pensamos que usted no iba a venir. Digo, bueno, pues yo estoy aquí, yo pensé si venir o no venir, y gracias a Dios que Dios me decidió que viniera. ¿Cómo le puedo ayudar? Entonces me dicen, mi hijo quiere hablar con usted, ¿y cómo lo vamos a hacer? Digo, no, yo hablo con él. Y entonces, en mi ingenuidad, pues yo lo miro y digo, pero venga, ¿por qué están estos aquí y está él allá? Y entonces miré al compañero, yo estoy pensando que, ay señores, yo estoy pensando que mi compañero va a decir, vamos pastor, él fue y se ubicó allá atrás y se sentó en su silla. Y entonces yo miro el gran panorama y veo que nadie está en planes de ir conmigo a donde el muchacho, ni siquiera la hermanita. Digo, bueno, préstame una silla, agarro mi silla y tragué seco y le dije, Señor, aquí voy, por favor. Porque yo también soy un simple ser humano.
iba atravesando la sala y me decía, Dios mío, cúbrame con la sangre de Jesucristo, cosa linda. Oh, Señor, yo estoy en esto porque usted me llamó. Señor, yo no sé ni qué esta cuestión ni le estoy entendiendo, cosa linda. Y allá voy, cuando ese muchacho ve que yo atravesé esa sala, puse la silla al lado de él, le pongo la mano en la espalda y le doy agarro, él se quedó, que no lo podía creer, se quedó estupefacto mirándome como, y este tonto, pero este tonto no sabe lo que yo tengo. Y le agarro la mano y esa mano estaba ardiendo, ardiendo, y la espalda ardiendo, y le sentí los huesitos de la espalda. Y me senté y cuando lo miré, se me salieron las lágrimas. Y lo que le dije fue, tu hermanita me dijo que quería que viniera. Vamos a orar. Y oré con este pobre muchacho. Un muchacho jovencito, 22 años, 23 años. Y después que oré, le dije, ¿cómo te puedo ayudar? Ay, Jesús. Y el infeliz me dice, yo quiero entregarle mi vida a Dios. Ya le pedí que me perdonara. ¿Usted cree que Dios me puede perdonar? Le dije, claro que sí, mi hijo. Claro que sí. Mira lo que dice la Biblia, siempre la Biblia. He visto tantos milagros y maravillas de Dios, obrados por la Biblia. Dice 1 de Juan capítulo 1, versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y se lo remaché otra vez, de todo pecado. Y se lo dije otra vez, de todo pecado. Y empezó a llorar. Y le dije, ¿acepta tú a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Sí. ¿Quiere entregarle tu vida a Jesucristo? Sí. ¿Acepta que el Espíritu Santo venga y te convenza de pecado, de justicia y de juicio? Sí. ¿Quieres tú poner toda tu vida, tu mente y tu ser en las manos de Jesús? Sí. ¿Aceptas tú, si tienes que ir al descanso, a la muerte, que cuando Cristo venga por segunda vez te llame y te resucite de entre los muertos como a Lázaro? Sí. ¿Crees tú en la palabra de Dios? Sí. Y así le fui paso a paso, y todo dijo que sí. Entonces oramos. Y todo el mundo estaba orando. Terminamos la oración. Le dije, mi hijo, te hemos puesto en las manos de Dios. No importa lo que pase. Puede estar muy seguro que si tiene que morir, no morirá para siempre. Cuando Cristo venga por segunda vez, la Biblia dice, pero los muertos en Cristo resucitarán primero. Y me agarró la mano y me apretó la mano fuerte. Y las lágrimas corrían. Y cuando lo miré, nos miramos, hubo una sonrisa en su rostro, de tranquilidad, de paz, de esperanza, de esperanza. El mundo necesita esa palabra, esperanza. Pero esa esperanza se comparte, no con palabras, se comparte con testimonio. Y cuando fui a la gente, la chiquitina vino y me abrazó y me apretó fuerte y lloraba y lloraba y lloraba. Y entonces le dije, bebé, que Dios te bendiga, porque tú fuiste el instrumento de Dios para que tu hermano se salvase. El muchacho falleció, pero falleció en las manos de Cristo Jesús. Amigo, amiga, terminemos esta presentación con una pregunta. ¿Quiere usted cada día ser la mano de Dios para ayudar a este mundo? ¿Quiere ser usted la voz de Dios para ayudar a este mundo? ¿Quiere ser los pies de Dios para ir a asistir al necesitado en este mundo? ¿Quiere ser el corazón de Dios para amar a la gente en este mundo? ¿Acepta usted ser la persona de Dios para hacer en este mundo lo que Dios quiere hacer? Dios te anda buscando. Dios te busca para hacer en ti, contigo y por ti, lo que jamás te imaginaste. Si tú le dices sí a Dios, Señor, como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí.
Señor, hágalo conmigo. Señor, cambie esta vida a mí y transfórmala de tal manera con el poder de su palabra que al verme a mí puedan ver la belleza y la santidad de Jesús. Como dijera Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Si te atreves a aceptar el desafío de dejar que Dios venga como el ingeniero y te cambie y te transforme la vida y te convierta en luz en esta oscuridad y en la persona de esperanza que lleve esperanza, no con palabras, sino con tu testimonio poderoso, entonces levántate o levanta la mano conmigo y oremos a Dios. Querido Dios, querido Padre, le decimos sí, queremos ser el enviado, la enviada de usted. Queremos ser como Isaías, la persona que usted envía. Queremos ser, Señor, como Juan el Bautista, un enviado, una enviada de usted. Queremos ser como Moisés, que fue enviado a Egipto para sacar y libertar al pueblo de la esclavitud. Queremos ser, Señor, como Miqueas, queremos ser como Isaías, queremos ser, Señor, queremos ser como Gabriel, que en San Lucas capítulo 1, versículo 19 dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado para darte estas buenas nuevas. Que cada uno de nosotros, Señor, que cada una de las damas sean enviados y enviadas del mismo Dios del cielo para dar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. No con palabras solamente, pero con nuestro testimonio. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, pero antes de despedirnos, queremos invitarte a seguirnos en todas nuestras redes sociales, compartirlas con todos tus amigos. Recuerda buscarnos como Red Gala Estéreo.